Muy bien, mis amados hermanos y amigos que en estos momentos se conectan con nuestro canal de YouTube. Quiero invitarles a que usted se ponga cómodo y, si es posible, tener una Biblia en sus manos. Voy a leer en Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. Dice así la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Les invito a que me acompañen a orar. Señor, te doy gracias, te bendigo en esta mañana y oro, Señor, para que tu palabra corra como esos ríos de agua viva en nuestros corazones. Que tu palabra ministre, Señor, que tu palabra transforme nuestros corazones y nos haga, Señor, cada día más y más apto para honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarles a que me acompañen en el tema que he preparado en esta mañana, que lo he titulado ¿qué harás con su invitación? ¿Qué harás con su invitación? Hemos leído estos 3 versículos que son un ícono dentro de la gama que encontramos en la palabra del Señor en la Biblia. Nos habla este texto que en el último y gran día de la fiesta. Para entender un poco este pasaje, tenemos que ir a Levíticos capítulo 23, versículo 40 en adelante, donde Dios a través de Moisés da unas leyes que se debía celebrar estas fiestas que están aquí. Pero además, mis amados hermanos, estas fiestas que se conoce como la fiesta de los tabernáculos, era una de las 3 grandes fiestas que el pueblo de Israel celebraba. Y las 3 fiestas que él celebraba era Pentecostés, Pascua y Tabernáculo. Durante el último día de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes solían pasar por la puerta del agua en procesión solemne y se dirigían hacia el estanque de Siloé, donde sacaban agua del pozo con un jarrón de oro. Ellos lo hacían y dentro de esta ceremonia tan maravillosa, tan preciosa, que el Señor había mandado a que se celebrara, ellos están allí. Los sacerdotes, está el pueblo y están sacando esta agua y los fieles recitaban a Isaías 12, versículo 3. Había allí, proclamaban esta palabra: sacaréis con gozo agua de la salvación. El agua era llevada al templo, donde los sacerdotes, después de dar 7 vueltas alrededor del altar, la derramaban. La libación del agua sobre sí mismo. Durante la ceremonia de libación,
del agua, el coro de los levitas cantaban el Jalel, es decir, cantaban el salmo, los salmos del 113 al 118, con acompañamiento de flautas. Y cuando cantaban la palabra, alabad a Jehová, oh Jehová, sálvanos, ahora. Los fieles gritaban y sacudían hacia el altar las palmas y las frutas cítricas que cargaban. La ceremonia de la libación de agua sobre el altar era un acto de multivocal, es decir, que tenían varios significados. Y muy rápidamente, mis amados hermanos, lo primero era que se derramaba el agua sobre el altar para recordar a Dios y sus promesas de enviar siempre la lluvia sobre los campos de su pueblo. Así los sacerdotes pedían a Dios la lluvia abundante para la próxima cosecha. En segundo lugar, las aguas derramadas sobre el altar servían para recordar al pueblo de Israel las aguas que brotaron de la peña de Oreb para satisfacer la sed del pueblo durante los 40 años, durante el tiempo que estuvieron allí en el desierto del Sinaí, en Éxodo 17, versículo del 1 al 7. Ellos celebraban allí estos 40 años, recordaban el tiempo de peregrinación y la manera como Dios los había sustentado, cómo los había alimentado, cómo los había cuidado. Y en tercer lugar, las aguas derramadas sobre el altar servían para recordar a los fieles las promesas hechas de Dios de hacer brotar del templo ríos de agua vivificante en los tiempos del Mesías. Y mientras está esta ceremonia tan solemne, mis amados hermanos, en el momento culminante, como dice la palabra que hemos leído, en el último y gran día de las fiestas, el Señor Jesucristo se pone en pie y dice, en el último y gran día de las fiestas, Jesús se pone en pie y alza su voz diciendo, mis amados hermanos, parece que en el momento en que se termina la ceremonia, Jesús, hay un silencio y Jesús se levanta su voz y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y este es un gran desafío, mis amados hermanos. Jesús está viendo cómo están allí celebrando esta fiesta. Jesús está allí observando todas estas ceremonias, pero también sabe, mis amados, que la gente sigue sedienta, que la gente está insatisfecha, que la gente regresará a sus casas, a sus campos, con la misma necesidad. Y es por eso, mis amados, que Él se levanta y entonces lo primero que hace es levantar su voz y desafiar a esta multitud que está allí a venir a Él. Jesús quiere ser oído. Es lo primero que Él quiere que le escuchen. Jesús quiere ser oído y por eso levanta su voz, o como algunas Biblias lo traducen, gritó. Alabamos al Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mis amados, esto nadie antes, sino el Dios creador, lo pudo decir también. Allá en Isaías 51, a todos los sedientos venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid comprad sin precio vino y leche. Y ahora Jesús está trayéndole a la memoria, a la multitud, estas palabras. Pero también está trayendo las palabras que ellos están cantando, sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación.
Ellos allí esperaban, como les decía, que en los últimos tiempos brotaría un río del templo. Ellos derramaban esta agua recordando lo que había ocurrido en la peña de Oreb. Pero lo que ellos no se han dado cuenta es que esa peña está ahí. Lo que no se han dado cuenta es que el río que fluye del templo, el nuevo templo, está ahí ahora. Y por eso Él está diciendo, vengan a mí. Si alguno tiene sed, es una invitación a venir al agua que satisface el alma. Es una invitación a venir al agua que quita la sed del alma. Es una invitación a creer en Jesús, a confiar en Él y a comenzar una relación personal y permanente con Él. Nadie más se había atrevido a expresar esto. Entonces Él está desafiando al pueblo a que si alguno tiene sed, si alguno tiene sed. Y mis amados, la sed es un deseo fuerte, es un deseo consciente, es algo que sabemos, es algo que somos conscientes. La sed física es notariamente la sensación dolorosa que puede tener el hombre. Lo sentimos y entre más incrementa la sed, más ansioso se vuelve una persona. De hecho, puede llegar al punto de la locura. Pero si la sed física es tan dolorosa, ¿cuánto más lo será la sed del alma? Y esa es la sed, ese es el agua que el Señor está ofreciendo para una alma sedienta. Y por eso Él hace esta invitación, este presupuesto. Si alguno tiene sed, entonces para venir a Cristo hay que tener sed. Hay que tener sed para venir a Cristo. De lo contrario, no podemos satisfacer la sed del alma. Tú tienes que tener sed de perdón. Tú tienes que tener sed de paz. Sed por tener paz con Dios, con el Dios viviente, mis amados. Ustedes recuerdan allá en el capítulo de Hechos, versículo 2, versículo 37, el sermón, el primer sermón de Pedro que predica a una multitud también sedienta, a una multitud que está seca. Y cuando Él les predica la palabra, ellos responden, ¿qué haremos? Y esta es la sed que sentían los judíos cuando Pedro les está predicando en el día de Pentecostés. Y ellos sienten que tienen una sed de Dios, una sed, y entonces van a preguntar, ¿qué haremos? Y Pedro, lleno del Espíritu Santo y sin vacilar, les está diciendo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Fue la pregunta del carcelero de Filipos. Y allí Pablo entonces le va a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis amados hermanos, la sed comienza por un anhelo, por un deseo. Y la conciencia sigue trabajando en nuestras vidas a sabiendo que tenemos sed.
La gente que viene a Cristo, los que venimos a Cristo, es porque sentimos sed, es porque sentimos la necesidad de Él. Porque entendemos que nuestra alma está vacía. Porque entendemos que nos falta algo. Porque entendemos que no podemos encontrarle sentido o rumbo a la vida mientras estemos en esta condición. Por eso cuando tú evangelizas, por eso cuando tú estás compartiendo la palabra, debes comenzar por el principio. Y el principio es decirle al ser humano que él es pecador. Y allí comienzas tú a despertar la vida de esta persona. Allí empieza a despertar el alma de esta persona y él empezará a tener sed y lo llevará, le ayudará para que él pueda tener un encuentro con el Señor. La sed comienza como lo hizo el carcelero. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ven a Cristo. Pero mis amados y amigos que me escuchas en este día, iglesia, la mayoría de las personas en este mundo están con sed. La mayoría de las personas tienen sed, pero no sed de Dios. La mayoría de las personas tienen sed de dinero, tienen sed de poder, tienen sed de posición, tienen sed de honra, de distinción. La pregunta en esta hora es, ¿qué harás con la invitación de Jesús? ¿Tienes sed? ¿Qué harás? Porque si tienes sed, Él te está diciendo, si alguno tiene sed, si alguno. Y esta podemos decir que es una invitación universal, amplia. En segundo lugar, si tú tienes sed, ven a mí, dice Jesús, dice el versículo 37, la parte 2 de este versículo. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¡Qué maravilloso! Ahora Jesús no es la primera vez que está invitando a las personas a venir a Él. Jesús ha hecho varias invitaciones. Pero aquí nos está diciendo, debe venir a Él. Quien tiene sed debe ir donde está el agua y beberla. Nos habla, mis amados hermanos, de una decisión de fe. De un paso que hay que dar. Es una invitación al que está confundido, agotado y cansado en este mundo, lleno de maldad, lleno de pecado, lleno de injusticia. Un mundo donde no hay verdadera satisfacción, porque el único que nos puede dar la verdadera satisfacción se llama Jesucristo. Él en el Mateo capítulo 11, versículo 28, Él también está haciendo una invitación. Venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo te voy a hacer descansar. Mis amados, el remedio para la sed es venir a Cristo. El remedio para la sed es venir a Él, porque Él puede solucionar el problema que ninguno de los filósofos de Grecia o de Roma pudieron solucionar. Ahora, ¿cuál era el problema? Que aún no hemos podido solucionar aquellos que no han conocido a Cristo. Los filósofos de Grecia y de Roma no pudieron resolver el problema. Y el problema es, ¿cómo puedo tener paz con Dios? Ellos no pudieron resolver el problema de la paz. Porque el único que nos da paz es el Señor. Cuando leemos en la palabra del Señor, allí en Juan capítulo 6,
versículo 35, para mí este versículo es demoledor, porque Jesús dijo allí en versículo 35, yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Esta es la invitación. Es una gran invitación. Es una invitación de lujo. Es una invitación de oro. Y podemos seguir leyendo el Evangelio de Juan y nos va a decir también a nosotros, porque allí en el capítulo 10, versículo 9, Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto, hablando del buen pastor. Pero Jesús también ha hecho una invitación y nos muestra el camino y nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, mis amados hermanos. Esta invitación de Jesús de tener sed, el que tiene sed debe venir a Él, es desafiante. Es una invitación de eternidad. No te está diciendo ven a la iglesia. La iglesia, ninguna iglesia salva, mis amados hermanos. Ninguna religión salva, ningún grupo en particular, sino Él, Cristo. Él es el único que nos puede salvar. Venir a mí significa acercarse a Él. Es verlo a Él como la única fuente que satisface el alma, que nutre, agua viva. Vengan a mí, vengan a Cristo, es lo que Él nos está diciendo. Venir a Cristo significa venir a Él con todo el corazón, con todo el alma. Venir a Cristo es eso. Ven a Él de corazón. Ven a Él con todo tu ser y dale la espalda al mundo, abandona el pecado, abandona tu confianza en ti mismo y arrójate a los pies de Jesús, arrójate a la gracia de Cristo, que ya te decía que categóricamente Él está diciendo que Él es el camino y que Él es la vida. Entonces, mis amados hermanos, la invitación es: si alguno tiene sed, venga a mí, ¿qué? Y beba. El requisito es tener sed. Cuando tenemos sed, debemos beber. Pero sabe, mis amados hermanos, les decía que el ser humano tiene sed de poder, sed de grandeza, pero el ser humano tiene sed y sabe que tiene esa sed, pero él prefiere un helado, un refresco, pero eso no quita la sed, solo lo que hace es provocar más y más sed y toma agua o muere física y espiritualmente. Es decir, un helado no nos quita la sed. El dinero no te va a quitar la sed. Los lujos no te van a quitar la sed. Nada material. Puedes ir donde tú quieras ir, que nada te va a quitar la sed. Puedes probar lo que tú quieras probar, que jamás algo te podrá quitar la sed. La sed se quita con agua. La sed del alma se quita viniendo a Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra nos está diciendo.
Es posible que tu matrimonio puede estar pasando por una crisis. Y tú no necesitas darte unas vacaciones, porque a veces la excusa es, bueno, tenemos problemas, entonces vamos a darnos unas vacaciones, vamos a darnos un tiempo, vamos a ver. No, mis amados hermanos, tú lo que necesitas es venir a Cristo. No es darte un tiempo, es venir a Cristo. Debes beber de la fuente de agua viva. En tercer lugar, mis amados hermanos, beber significa allí, porque él está diciendo en el versículo 37, la última parte, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beber significa apropiarse. Un río corriendo por el valle no sirve de nada a menos que usted beba. Si usted ha observado, y puedo decir que casi todas las ciudades en el mundo han sido construidas alrededor de un río. Porque la humanidad no puede vivir sin el agua. Sin el agua perecemos. Mis amados hermanos, de igual manera, tú no puedes vivir. Tu alma no podrá estar tranquila hasta que no beba de la fuente de agua viva. Hasta que tú no te apropies de Cristo. Beber significa recibirlo a Él, tomarlo a Él, hacerlo propio, abrazarlo. Como le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo diere, el que tomare de esta agua, no volverá a tener sed. Y ella dijo, dame esa agua. Hoy la pregunta es, ¿quieres de esa agua? Si tú deseas esa agua como la mujer samaritana, debes venir a Jesús. Debes apropiarte de su palabra. Y nunca tendrás sed, como lo ha dicho también Juan 6:35. Debes comer, beber de Él. Si deseas calmar tu sed, debes venir a Cristo. Él dice sed, beber, todo esto significa creer en Cristo. Mis amados, amigo que me escucha, creer en Cristo significa confiarle todo nuestra vida a Él. Pero también significa creer en Cristo, es tener sed, venir a Él. Debes venir a Él, creer en Él. Beber es simplemente lo que tú necesitas. Tú puedes ser identificado como uno de los que tiene sed, que viene a Cristo y bebes en este día. Salir de tu sed pecaminosa. Solo en Él puedes encontrar alivio. Solo en Él, mis amados hermanos, se puede encontrar el alivio al corazón oprimido por el pecado. Venir a Él, abrazarlo a Él, confesarlo a Él como Dios, como Salvador,
como Señor, es lo que significa realmente creer en Jesús. Y esta es una invitación del Evangelio. Y esta fue una de las rutinas diarias para Cristo, el estar haciendo esta invitación. Como decía, es una invitación de oro a una nación que siguió rechazando y tomando la decisión equivocada como el pueblo de Israel. ¿Te puedes imaginar la gente después de 7 días de fiesta y salían nuevamente para sus trabajos, para sus campos, para sus casas vacíos? Y allí el Señor los está viendo. Y entonces Jesús dice, el que cree, el que tiene sed, el que viene a Él y cree en Él, el Señor hace una promesa. Y es una promesa impactante, mis amados hermanos. Es una promesa que Él nos da a través de su palabra. Mire lo que dice ahora el versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Mis amados hermanos, el Señor, cuando hace promesa, Él las cumple. Él está cumpliendo en estos momentos ahí en el templo, en la presencia de esta multitud que está ciega, que está sedienta, que está vacía. Él está presente, pero no lo están viendo. Ahora Él está haciendo una promesa. Él dice que Él va a vaciar en usted agua viva. Él va a satisfacer el alma. El que cree en mí, como dice la Escritura, esta agua fluye en usted y nos volvemos fuentes de agua viva para otros. A correr ríos. Recibimos agua espiritual, agua que refresque el alma. Te convierte, el Señor te hace una promesa que serás un manantial constante de agua limpia, pura, santificándote, haciéndote más como Cristo y al mismo tiempo una fuente que sea un río para el mundo. Al que cree en mí de su interior, va a haber una transformación, va a haber cambio. Mis amados hermanos, lo que Cristo nos está diciendo es que el bendecido se vuelve al que bendice y solemnemente recibimos agua y nos convertimos en ese canal. Jesús lo que nos está diciendo es lo que dice Isaías 43:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y sigue diciendo Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tu hueso y serás como huerto de riego y como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Qué maravillosa promesa que el Señor ha hecho y que el Señor cumple. Ahora, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el Señor te ha pastoreado. Entonces serás como esos ríos. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tú tienes sed. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tú vienes a Jesús. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tú crees. Y te convierte entonces en bendición para otro. Ahora, mis amados, no podremos ser
una bendición si estamos secos, áridos por dentro. Eso así no funciona. Para que tú puedas ser un manantial de agua viva, un manantial que brota vida, tienes que venir a Jesús. Nosotros sabemos, y usted es testigo, que hay hermanos que son de gran bendición para otros. Y podemos ser un río de agua viva durante todas nuestras vidas. Somos como esos canales de los ríos que corren. Somos canales para la extensión del reino de Dios. Mis amados hermanos, esta es una invitación que está vigente en el día de hoy. Es una invitación y la idea es que cuando vienes a Cristo encuentras la verdadera satisfacción y tu sed es completamente suplida y podemos ser como canales para la extensión del reino y experimentar la obra del Espíritu Santo. Quiero que pienses en un momento en donde estás buscando refrigerio para tu sed. En donde estás buscando refrigerio para tu alma. ¿A dónde estás buscando paz? ¿A dónde estás buscando seguridad? Quiero preguntarte, ¿has sentido sed espiritual? ¿Has sentido alguna vez una preocupación profunda por tu alma? Amigo, iglesia, Jesucristo quiere ser oído y Él quiere que usted se arrepienta y aprenda a tener sed. Venga a Él para calmarla, para quitarla. Él sacia tu vida. Por eso su invitación es: si alguno tiene sed, es una invitación para todo, para el pobre, para el rico, para el profesional, para el jornalero. Escucha, acepta esta invitación sin temor, aunque hayas cometido cualquier pecado. Ven, acude a Cristo y tu sed será suplida. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Dile: Señor Jesús, tú eres la fuente de agua viva. Gracias porque en esta mañana pude entender y darme cuenta que tengo una gran necesidad y solo tú, Jesús, eres el único que puede saciarme. Dile al Señor en esta mañana: yo quiero, Señor, que sacies mi alma. Si esa es tu oración, arrójate a los pies de Cristo. Él te va a perdonar y te va a saciar tu alma. Pero si ya has conocido a Cristo, entonces sigue más cerca de Él. Síguele buscando más y más. Dios añada bendición a su palabra.